Bienvenidos, hermanos, sean todos ustedes a tu canal Dime TV, Diócesis de Mexicali Televisión, enlazando comunidades. Hoy me siento muy contento porque estamos transmitiendo desde los nuevos estudios a los que nos hemos cambiado como Dime TV, que son El Norte Producciones. Más adelante les daremos más detalles por si quieres usar estos maravillosos estudios para cualquier medio de evangelización que necesites. Y pues hoy, como siempre, en tu sección favorita, Reflexiones para el Alma. Pero antes de compartirte la reflexión de hoy titulada Señor, ¿por qué me abandonas? Te recuerdo que le des like y lo compartas para que este mensaje llegue a más y más personas. Martín era un hombre de muchísima fe. Él era marinero y daba ejemplo y testimonio al resto de sus compañeros de trabajo de esa fe tan grande. Siempre se le veía orando y siempre invitando a los demás a abandonarse a la presencia de Dios. Él se dedicaba, estaba en una embarcación en donde trasladaban mercancía de un lugar a otro. Pero un día la historia cambió. Llegó una piedra con la que chocó aquella embarcación en la parte de abajo y poco a poco el barco empezó a hundirse. Ellos estaban en medio de la nada y estaban realmente angustiados porque el barco se iba hundiendo, pero en ese momento Martín, que era un marinero de tanta fe, miró al cielo y le dijo: Señor, por favor, no me abandones. Cuando el barco estaba a punto de hundirse, se arrojó al mar tomando tan solo una madera y poco a poco vio cómo el barco desapareció junto con toda la tripulación. De repente entonces Martín se quedó solo en medio de la nada, sin tener siquiera una brújula para saber a dónde dirigirse. En ese momento de nuevo miró al cielo y le dijo al Señor: Señor, no me abandones. Y empezó a nadar y a nadar y a nadar por mucho tiempo. Cuando ya estaba tan débil por falta de alimento, de repente vio que había al final tierra a la vista. Llegó gozoso y cuando llegó se dio cuenta que era una isla remota, una isla en medio de la nada, pero le dio gracias a Dios porque nuevamente el Señor no lo había abandonado y él así lo sentía. Empezó entonces a recorrer la isla para ver de qué manera podía subsistir en lo que venían a rescatarlo, y pensó: lo más lógico es que si se dieron cuenta que el barco con toda su tripulación desapareció, van a buscar en los alrededores y pronto van a encontrarme. Así que empezó a buscar frutos, empezó a aprender a pescar y así empezó a ir subsistiendo, haciendo fuego con piedras. Buscó la manera de subsistir, pero los días pasaban, los meses pasaban y poco a poco se fue haciendo a la idea de que nadie realmente lo encontraría. De manera que al tomar conciencia de esto, se puso a pensar: ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que los demás me encuentren? Y no había manera, así que decidió empezar a hacerse la idea de que se quedaría ahí por mucho tiempo. Empezó entonces a construir su casa, ese lugar que lo ayudaría a luchar en contra del viento, de la lluvia, porque había climas muy diversos. Y empezó primero a construir una pequeña chocita, pero como fueron pasando los meses, dedicó todo su tiempo y todo su esfuerzo a construir mejor y mejor su casa. Los años pasaron y ya había logrado Martín hacer una excelente casa en medio de la nada a base de todo su esfuerzo y dedicación. Dentro de lo mal que estaba, por lo menos tenía donde resguardarse. Pero un día también eso cambió. De repente hubo una tormenta y un rayo cayó exactamente donde se encontraba la casa que con tanto esfuerzo había construido, y Martín vio tristemente
cómo su hogar, que le había costado años construir, ahora solo se había convertido poco a poco en cenizas, en humo, estaba todo destruido. Y ahí sí se llenó de coraje y de ira hacia con Dios. Y volteando al cielo le dijo: Señor, yo siempre he creído en ti, yo siempre he confiado en ti, pero lo que has hecho, créeme que no lo entiendo. ¿Por qué me abandonas y me quitas lo único que tenía para subsistir? Esa casa que tanto y tanto tiempo me costó construir. Y en medio de lágrimas y de una gran frustración, se quedó dormido en medio de la playa. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, se dio cuenta que venía a lo lejos un barco, una embarcación, y se puso feliz y contento y empezó a gritar que ahí estaba para que lo rescataran, y el barco llegó hasta donde él se encontraba. Martín estaba feliz y en ese momento preguntó: pero ¿cómo es que después de tantos años tuvieron la capacidad de encontrarme en medio de la nada? A lo que el capitán del barco le dijo: es que estábamos en el barco cerca de esta isla, ¿y cómo crees que nos dimos cuenta si tus señales de humo fueron tan grandes que nos dieron la oportunidad de poder saber que ahí había vida, que ahí alguien estaba pidiendo auxilio? Y es por eso que hoy venimos a rescatarte. En ese momento Martín se dio cuenta de lo ciego que había sido, que había dudado y que se había sentido abandonado por Dios, cuando en realidad lo que había hecho fue destruir sí su casa, pero para que se convirtiera en esa señal de vida y de emergencia a través del humo, y se dio cuenta que realmente Dios nunca lo había abandonado. Queridos hermanos, esta historia nos deja una gran enseñanza. Dios actúa a través de formas tan diversas, que a veces actúa a través de la enfermedad, incluso del duelo, a través de problemas o situaciones. A veces, si Dios permite ciertas cosas, es porque algo nos quiere dar o algo quiere que aprendamos. Así que nunca, nunca, por más difícil que sea tu situación, pienses que Dios te ha abandonado, porque Dios siempre está al pendiente de ti. Yo me despido de todos ustedes recordándote, como siempre: reflexiona, ama y vive plenamente tu fe, y a poner toda nuestra confianza en Dios. Que Dios los bendiga.